¿Por qué fuiste a Badiraguato? ¿Tú ya estabas como corresponsal en México de algún medio de comunicación? No, No, para nada. nada. Tú viniste a hacer un estudio. Sí, yo llegué a México, de hecho, en el 2009, perdón, dentro de un intercambio académico. Estuve estudiando aquí un año y pues como mucha gente, me enamoré de México y me llamó muchísimo la atención mil cosas del país. Tú eres antropóloga, Todavía no era. Me hice pero antropóloga ya, ajá, por la estancia en México, sí. ok. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que fue en el 2010 2009, entonces estaba todo el contexto mediático, la forma en que se plasmaba toda la información sobre la guerra en contra del narcotráfico y todo. Y yo había ido a Chihuahua y me había dado cuenta de que había un desfase grande entre la forma en que la imagen que yo tenía de esos lugares donde la parte de presencia de grupos criminales, violentos, como que forma un marco Lo, muy, muy pesado. lo que se conoce como El el triángulo triángulo dorado, dorado, exacto. ¿no? Que es Es Sonora, Chihuahua, Chihuahua, Durango. Sinaloa, Durango, sí, Sinaloa, no sí, Sonora. sí, la Ajá, parte de la Sierra Madre Occidental. Y a mí exacto. me fascina ese lugar, me encanta, se me hace el lugar más hermoso que he conocido y llegué a conocer muy rápidamente como personas que viven ahí y se me hacía importante como estudiar este cotidiano dentro de un contexto muy difícil, pero que se desentiende, no se entiende muy bien cuando entramos con esa perspectiva de territorios del narcotráfico. Cuando tú fuiste a Badiraguato, ¿ya te habías recibido de No, antropóloga? No, no, me había recibido sí, de la maestría de de antropología. antropología. Ok. Y en Francia, cuando uno entra en el doctorado de antropología, los 2 primeros años están enteramente dedicados al trabajo de campo. Ok. Entonces yo llegué, Elegiste Badiraguato elegí, para tu doctorado. exacto. Ya. Y así llegué y tenía todo el tiempo y la libertad de hacer una investigación de largo aliento, instalándome en el lugar que había escogido y fue Badiraguato. A pesar de los riesgos, de los peligros, ¿cuánto sabías? ¿Fuiste sola? ¿Cómo fue? Pues claro, creo que como mucha gente, Badiraguato era un nombre que Tiene el sonaba. estigma, Sí, tiene ¿no? todo el estigma, le dicen mucho la leyenda negra, porque sí hay mucha carga debajo de este nombre. Pero yo llegué, pues como académica, llegué a la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde conocí colegas, donde expliqué cuál era mi proyecto, cuáles eran los cuestionamientos teóricos que quería perseguir en el trabajo de campo, y estuve explorando entre distintos municipios de la sierra, porque era la parte serrana del estado de Sinaloa que me interesaba. Y por conocer poco a poco gente que conocían gente, pues llegué a Badiraguato. La primera vez me acompañó una colega de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Mexicana. mexicana, y la segunda vez, Ella era de Sinaloa. ella era de Sinaloa, ella era de Culiacán. Y la segunda vez, pues llegué con mi mochila a instalarme, a buscar un cuarto y a conocer a la gente que ahí viven. Y cuéntame, ¿cómo fueron transcurriendo estos meses? Digo, leí el libro, pero compártelo. Eh, Porque supongo que todo lo que viviste no está aquí en el libro necesariamente, ¿no? Fueron muchos días que pasaste ahí y fuiste adentrándote en el cotidiano de este mundo, ¿no? Sí, sí, pues de hecho creo que traté que el libro fuera también un recuento de esta, o sea, que vayan de la mano el recuento de cómo me adentré en las experiencias cotidianas de las personas que conocí y qué es lo que revela. O sea, trate de hilar así una narración que cuente con las dos, pero pues llegué buscando, o sea, es muy, en realidad suena excepcional por el estigma de Badiraguato, pero la forma en que lo hice es muy clásica en antropología. Llegamos y hacemos lo que llamamos monografías o trabajo de campo. Entonces, llegué, busqué un cuarto y empecé a pues, conocer los vecinos, a las personas que atendían las tienditas. Me fui a presentar en el ayuntamiento, en la presidencia municipal,
para exponer los propósitos de mi trabajo y tener autorización de las autoridades locales, una cosa muy, muy clásica, y a la vez había algo creo que es muy importante, es que yo no llegué ahí o sea, de alguna forma escogí un lugar muy paradigmático para poder, una vez que estuviera ahí, deshacerme de esa atracción muy fuerte que conlleva el nombre de Badiraguato, porque está vinculado a los nombres más famosos del narcotráfico mexicano, el Chapo Guzmán, Caro Quintero, Beltrán Leiva, etc. Y entonces yo llegué ahí para no investigar eso. Yo quería investigar lo que es en realidad el 99% de lo que pasa de la población, y hacerme a un lado de las situaciones donde pues claramente iba a haber gente que no tenían mucho interés en compartir conmigo su economía. Por obvias razones. Por obvias razones. Y pues era te enfrentaste con eso necesariamente. Pues era un interés compartido, o sea, en el sentido de que yo no quería investigar eso, me imagino que ellos tampoco, y ahí en medio pues encontramos, o sea, yo encontré personas que no tienen nada que ver con la organización del tráfico, pero viven en un lugar donde la violencia, la represión estatal, una historia muy larga de una conformación económica vinculada a lo ilegal, pues pesa sobre todos, pero muy pocos sacan provecho de ellos. Muy pocos verdaderamente, porque están los agricultores, los productores, ¿no? Claro, pero los productores, o sea, es como una imagen, es difícil imaginar, porque cuando hablamos de los que antes producían amapola, incluso yo antes me imaginaba, pues son parte de, ¿no? Son parte de la organización criminal. Y una vez que uno se acerca, se da cuenta de que son campesinos que por distintas razones a lo largo de la historia no han tenido otro cultivo que la gente les quería comprar, que marihuana y amapola. Pero ellos son campesinos, y ellos, o sea, algo que es, creo, importante entender es que no estamos frente a una situación donde hay una organización secreta ilegal muy fuera de todo lo demás que pasa en el país, porque en realidad lo que organiza la distinción entre la mayoría, la masa de los productores que batallan para salir adelante, para que los hijos puedan estudiar, para que los hijos no tengan comer, para que los hijos no tengan el mismo futuro que lo que a ellos les tocó, ellos son los que están... la forma en que se hace la represión estatal los mantiene a ellos en esta situación, mientras los de arriba, que gozan de acuerdos con jerarquía militar, etcétera, ellos son los que se aprovechan de poder de toda esta economía. Los pesados les llaman. Los que llaman los pesados ahí, exacto. ¿No? Ahora, el título del libro es muy fuerte, ¿no? Porque, claro, es parte de su cotidiano también, el que te digan amaneció un muerto y nadie pregunta ni cómo murió, ni de qué murió, ni nada, ¿no? Claro, yo esta frase se me hizo muy potente, incluso poética, y es la forma en que se anuncia. Menos mal que en este momento no era algo de todos los días, ¿no? Pero hay lo que llaman ahí temporadas altas, que es cuando hay ciclos de represalias entre dos grupos, gavillas o dos redes, y hay temporadas bajas donde tampoco es que no haya homicidio para nada. Hay unos, pero que les llaman casos aislados. Y yo esta frase, amaneció un muerto, me pareció muy fuerte, y por eso la quise poner en el libro, porque dice varias cosas. Una es que uno que dice amaneció un muerto no es ni la persona que ha matado ni la persona que han matado, lo cual coloca un poco el relato del punto de vista de esa mayoría, ¿no? De gente que tienen que enfrentarse al día que sigue. El espectador, el vecino. El vecino, o sea, acaban de matar a un vecino y hay que seguir adelante con el día. Entonces es un primer nivel. El segundo nivel, que creo que es importante, es la forma, o sea, dentro de la frase amaneció un muerto no hay verbo más que el amanecer. Y es, creo, muy peculiar, muy paradigmático de la forma en que hay una forma de hablar
sin preguntar cosas, sin nunca condenar, sin nunca atribuir una causa a como mucha precaución dentro de la forma de comentar lo que pasa. Pero haces un retrato muy fiel, ¿no? De lo que es el día a día, o de lo que era el día a día hace 10 años, Sí. ¿no? En Badiraguato. Porque fuiste a dar a la sierra, hasta la sierra y a distintos ranchos dentro de la sierra. Poco hablas de tus sentimientos. Entiendo que eres antropóloga y esta fue tu tesis de doctorado. Pero aprendiste a conocer a las mujeres en su entorno, a los hombres en su rol, en su propio entorno. Yo no sé cuánto te involucraste emocionalmente con algunas de ellas o con algunos de ellos, con los que hiciste buena amistad. Y hasta dónde llegaba el temor o tomabas conciencia del riesgo que podía significar que alguien preguntara, ¿y la francesita qué hacía aquí? Todo el mundo sabía ya quién era la francesita y qué hacía la francesita, pero de cualquier forma, ¿no? Hubo quien pensó que eras de la DEA, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Creo que una vez que, o sea, obviamente, pues al vivir 1 año y medio en el lugar, hice amistades y creo que eso, pues, rápidamente me dio alguna seguridad sobre el hecho de que... Salvoconducto, ¿no? Salvoconductos y también tan solo el hecho de pensar que si llegara a correr una voz según la cual yo era peligrosa, amenazante o que por alguna razón iba a estar en peligro, una vez que ya estaba instalada, me lo hubieran dicho. Antes de, o sea, creo que me hubieran avisado para que me vaya. Después, claro, sí hubo así rumores en algún punto, como fue en el momento donde un día hubo una noticia según la cual ébola, el virus ébola, había llegado a Francia y la gente, yo aquí vivía, entonces no había ido a Francia, pero dijeron, no, pues cuidado, tiene ébola. Otro rumor fue de que era una roba niños. Y esas cosas, pues a mí claramente me daba miedo porque pensaba a qué punto puede llegar estos rumores, pero también había que entender que a pesar de que a las personas que conocía les explicaba lo que estaba haciendo, que también me veía ir y venir a Culiacán porque daba clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces también me ubicaban un poco como académica, pero había gente para las cuales era difícil dar sentido de mi presencia. Ahí, aquí me quedaba, no entendían bien por qué yo decía tal cosa, pero quién sabe. Entonces también es normal de alguna forma de que se hayan buscado algunas formas de dar sentido, ¿no? De darle explicación. Sí. Y a mí me daba mucho miedo eso, entonces pues trataba de demostrar que no era ni contaminada por ébola, ni roba niños, ni nada, pero creo que esos fueron los momentos de más temor, porque era el miedo de que dentro de una relación que yo quería que fuera de confianza, pues la confianza no es fácil de dar en un contexto así, ¿no? Claro. Entonces ahí fue lo que más o menos me ponía en cierta incertidumbre, pero hay que decir que mucha gente me recibió y me enseñó su cotidiano, o sea, yo espero ahora que sea fiel el recuento que hago, porque me compartieron una confianza, una apertura a enseñarme las cosas, y con ciertas familias en la sierra sí hemos vinculado muchísimo con mujeres que tenían mi edad pero tenían hijos y me ayudaban a cómo integrarme dentro de la casa, pero también me decían, deberías de ir a hablar a tal señor, él sabe mucho de la historia, me orientaban, o sea, hubo amistades muy, muy, muy lindas que a la fecha siguen. Que siguen hasta la fecha. Sí. ¿Alguien que hayas conocido que te hubieras enterado que murió? No, gracias a Dios. Ya.